No es un video fácil de hacer, pero siento la urgente necesidad de hablar desde el corazón, compartir mi historia y advertir a otros antes de que caigan en las mismas trampas que yo. Lo que nos pasó a mí y a mi familia no fue solo una serie de malas decisiones, sino el resultado de la ceguera espiritual. Creo que el enemigo entró en nuestras vidas silenciosamente y destruyó lo que una vez consideramos sagrado. Si estás viendo esto, quiero que sepas que no es solo otro video de lección de vida. Es un testimonio espiritual, crudo, sin filtros y arraigado en la experiencia. No estoy aquí para señalar con el dedo. Estoy aquí para reflexionar, compartir y, con suerte, llegar a alguien que se encuentra al borde del mismo abismo que yo hace años. Si crees que la guerra espiritual es ficción, te pido que dejes de creer por un momento. Lo que viví no fue simbólico, fue real. Y me costó todo lo que alguna vez creí seguro. Comencemos con cómo empezó todo, porque el enemigo nunca entra por la puerta principal. Se cuela sin que lo veamos, a menudo cuando nos distrae el ajetreo de la vida. No empezamos nuestro matrimonio pensando que terminaría. Nadie lo hace nunca. De hecho, como muchas parejas modernas, creíamos que el amor era suficiente, que la compatibilidad, los sueños compartidos y la libertad de moldear nuestras vidas a nuestro antojo nos llevarían adelante. Pero ahora, mirando atrás, puedo decir sin dudarlo, construimos nuestro hogar sobre arena. No orábamos juntos, ni siquiera pensábamos en Dios. La iglesia era algo para las fiestas y la infancia. No era el núcleo de nuestra relación. Y por eso, éramos vulnerables, muy vulnerables. En aquellos primeros años, todo parecía hermoso desde fuera. Nuestros amigos nos admiraban, publicábamos fotos felices, intentábamos desarrollar nuestras carreras, viajábamos, hacíamos planes para el futuro, pero nunca nos hicimos una pregunta crucial. ¿A qué anclamos nuestras vidas? Éramos inteligentes, ambiciosos y apasionados, pero espiritualmente vacíos. Y solo ahora lo entiendo. La inteligencia y el éxito no significan nada cuando el alma está hambrienta. Ese vacío no se queda quieto. Llama a algo. Lo que no comprendimos fue que sin la verdad de Dios, estamos indefensos. Vendrán tormentas. La presión aumentará. Y ningún esfuerzo humano puede evitar que un matrimonio se derrumbe cuando el fundamento no es Cristo. El mundo nos dijo que la religión estaba obsoleta, que podíamos definir nuestra propia verdad, que las cosas espirituales eran privadas y opcionales. Lo creímos, lo aceptamos sin reservas, y pagamos el precio. Recuerdo haber leído después el versículo de Oseas: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Esos éramos nosotros. Perecimos, no porque odiáramos a Dios, sino porque lo ignoramos. Creímos que podíamos vivir a nuestra manera, y esa arrogancia creó grietas en nuestro hogar que al principio eran invisibles. Pero con el tiempo, las grietas se agrandaron. Los pequeños desacuerdos se convirtieron en resentimiento. El silencio nocturno no era paz, era ausencia espiritual. No había autoridad espiritual en nuestro hogar. No había protección. No había oración. No había límites contra la oscuridad. Creíamos que los demonios pertenecían a las películas de terror. Pero quiero que me escuches. Cuando no hay luz, la oscuridad no pide permiso. Entra, lentamente, estratégicamente, y a menudo empieza con el corazón, la forma en que ves a tu cónyuge, la forma en que piensas sobre el amor, el descontento silencioso que crece cuando Dios no es el centro. No se puede librar una batalla espiritual con la lógica. No se puede proteger un matrimonio con sentimientos, y no lo sabíamos. Nadie nos lo había enseñado. Nadie nos advirtió que la verdadera guerra no se trataba solo de choques personales o estrés financiero, sino de espiritualidad. Y para cuando nos dimos cuenta, el daño ya se estaba extendiendo. Ya se habían sembrado las semillas de la división. Si te acabas de casar, o incluso estás pensando en casarte, escucha esto. Tu relación necesita más que química, más que compatibilidad. Necesitas protección espiritual. Necesitas arraigar tu amor en algo inquebrantable. Porque cuando lleguen las tormentas, y llegarán, no será tu pasión la que te sostendrá. Es la presencia de Dios. Y sin ella, estás construyendo sobre arena. Arena hermosa quizás, pero arena al fin y al cabo.
Al principio, las grietas en nuestra relación parecían problemas normales. Nos decíamos que todas las parejas pasan por momentos difíciles, pero lo que no entendíamos era que la distancia emocional no era solo circunstancial, sino espiritual. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales. La intimidad se desvaneció poco a poco. Seguíamos funcionando como pareja, pero había un silencio creciente que ninguna vacación ni cena podía arreglar. Y así es como funciona el enemigo. Sutil al principio, hasta que el silencio se convierte en lo más ruidoso de la habitación. En ese momento no lo reconocí como un ataque espiritual, pero al mirar atrás, lo veo claramente. No estábamos luchando entre nosotros, sino que nos estaban separando fuerzas que no sabíamos cómo combatir. La falta de oración nos estaba matando, no al instante, sino gradualmente. No había una sensación de alineación espiritual, ningún propósito más allá del siguiente hito. Y sin propósito, las pequeñas molestias se convertían en grandes frustraciones. Cuando Dios está ausente de tu hogar, tu ego se vuelve el rey. Estaba concentrado en mis necesidades, mis sentimientos, mis decepciones. Y Él también. No nos cubríamos mutuamente, competíamos en silencio. Verás, un matrimonio es o dos personas que se convierten en una bajo Dios, o dos personas que lentamente se alejan hacia mundos separados. Y nosotros íbamos a la deriva, sonriendo por fuera, quebrándonos por dentro. Empecé a buscar la paz donde no debía. Recurrí a libros de autoayuda, podcasts, clases de yoga y prácticas de manifestación. Todo lo que prometía darme claridad o alineación. Pero nada funcionó. No de la forma que realmente necesitaba. Claro, me sentí mejor por un día o dos, pero el vacío siempre regresaba. Más fuerte, más fuerte. Y ahora sé por qué. Porque no se puede llenar un vacío espiritual con rituales de moda. No se puede sanar una herida del alma con vibraciones. Al enemigo le encanta que intercambiemos la verdad por un alivio temporal. Es entonces cuando tiene espacio para susurrar mentiras que suenan a sanación. Uno de los mayores engaños en los que caí fue la idea de autoempoderarme sin Dios. Empecé a creer que no necesitaba a nadie, ni siquiera a mi esposo, que yo era suficiente, que merecía más. El lenguaje de la nueva era seductor. Me hacía sentir poderosa, en control, pero también me cegaba a la responsabilidad. Dejé de ver mis propios defectos. Dejé de pedirle a Dios su guía. Dejé de pedirla por completo. Y ese fue el momento exacto en que mi corazón se convirtió en terreno fértil para la amargura, el orgullo y la rebelión. Lo que creía que era sanación, era en realidad un endurecimiento de mi espíritu. Las prácticas de la nueva era no solo eran espiritualmente vacías, sino también peligrosas. Abrí puertas sin darme cuenta. Permití que entraran en mi vida voces que no tenían cabida. Recuerdo una sesión con una sanadora espiritual que me dijo que estaba desalineada con mi ser superior. Me puso las manos sobre la cabeza, dijo palabras que no entendí y afirmó que estaba purificando mi energía. Salí sintiéndome mareada y extrañamente eufórica, pero durante los días siguientes me volví irritable, enojada y emocionalmente desconectada de todo y de todos. No podía explicarlo, pero ahora lo entiendo. Lo que sentía no era sanación, era contaminación espiritual. Ese momento fue el comienzo de un declive abrupto. No solo perdí el respeto por mi matrimonio, sino que comencé a rechazarlo por completo. Veía a mi esposo como un obstáculo para mi libertad. Dejé de comunicarme, dejé de preocuparme. Creía que el divorcio era una forma de liberación, que alejarme calmaría el dolor que sentía dentro de mí. El enemigo es un maestro de las medias verdades. Presenta la destrucción como liberación. Llama a la rebelión empoderamiento. Y si no estás arraigado en la palabra de Dios, creerás la mentira. Yo la creí. Y tomé decisiones que destruirían mi hogar sin posibilidad de reparación. Dejé que la serpiente hablara y escuché. Cometí adulterio, no en un momento repentino e impulsivo, sino como el último paso de una larga serie de concesiones. Lo justifiqué. Me dije a mí misma que ya estaba emocionalmente sola, que no importaba, que merecía sentir algo de nuevo. Y lo peor es que por un breve instante, sentí algo. Atención, validación, emoción. Pero luego vino la vergüenza.
El silencio. El colapso espiritual. Nada podía ahogar el peso de lo que había hecho. Ni la terapia, ni escribir un diario, ni el incienso. Solo entonces empecé a darme cuenta de que mis heridas no eran emocionales, eran espirituales, y solo una verdad espiritual podía liberarme. La culpa no me golpeó de golpe, fue invadiéndome lentamente, como una niebla que se extiende sobre un campo de batalla destrozado. Al principio, intenté ignorarla. Me dije a mí misma que había hecho lo necesario para mi propia felicidad, pero la felicidad nunca llegó. Lo que llegó fue oscuridad espiritual, una opresión en el pecho, noches de insomnio, la sensación de que algo me había seguido a casa. No podía mirar a mis hijos a los ojos sin sentirme una mentirosa. No podía rezar, porque en el fondo sabía que me había alejado demasiado de la verdad. Eso es lo que pasa con el pecado. Nunca se queda pequeño. Crece, te persigue, y con el tiempo te destroza. Empecé a notar cosas extrañas. Nada sobrenatural al estilo de Hollywood, sino pequeños momentos que revelaban que algo no andaba bien. Mis cambios de humor eran intensos. Sentía una gran pesadez en casa. No había paz, ni risas, ni una conexión real con nadie. Había abierto una puerta espiritual con mi rebeldía, y ahora sentía como si algo hubiera entrado y no pudiera expulsarlo. Empecé a investigar, a leer sobre la guerra espiritual, a escuchar testimonios como el que comparto ahora. Y todo encajó. No solo estaba emocionalmente agotada, estaba espiritualmente atacada, y me había convertido en un blanco fácil. Hubo un momento que jamás olvidaré. Estaba sentada sola en mi coche después de dejar a mis hijos en la escuela, y me derrumbé. No fue el tipo de llanto que trae alivio, sino el que surge cuando tu alma clama por misericordia. Susurré una de las primeras oraciones reales que había pronunciado en años. Dios, si aún estás ahí, ayúdame. Y algo cambió. No oí una voz, no vi una luz, pero sentí que algo se elevaba, una pequeña grieta de luz en medio de mi oscuridad. Ese fue el comienzo de mi regreso, no una liberación completa, sino un punto de inflexión. A veces eso es todo lo que se necesita, un llanto sincero. Entonces me di cuenta de cuánto había subestimado la importancia de la alineación espiritual. Había intentado vivir como mi propio Dios, creando mis propias reglas, mi propio camino, mi propia versión de la verdad, pero nada de eso me trajo paz. Solo me sumió más en el engaño. Y ahora, arrastrándome de vuelta al Dios que había ignorado durante tanto tiempo, finalmente entendí por qué Él pone límites. No son para controlarnos, son para protegernos. Cada no en las Escrituras protege algo sagrado, y cada vez que cruzaba uno, perdía una parte de mí misma, mi dignidad, mi paz, mi matrimonio, mi alegría. La sanación no llegó de la noche a la mañana, llegó en oleadas lentas y dolorosas. Tuve que confesarme, primero a Dios, luego a mis hijos, y después a las personas a las que había herido. Tuve que reconstruir la confianza en lugares que había arrasado. Y ese es el precio de la rebelión. No solo te afecta a ti, se extiende a la vida de todos los que te rodean. Pero esta es la verdad que me salvó. Dios no abandona a los pródigos. Les da la bienvenida a casa. Y aunque mi restauración no fue instantánea, fue real. Con cada oración sincera, con cada muestra de orgullo entregada, con cada momento en que elegí la obediencia por encima de la comodidad, comencé a respirar de nuevo. Ahora veo mi pasado como una advertencia y un arma a la vez. Una advertencia para quienes rozan la transigencia espiritual. Un arma contra el enemigo que creía haber ganado. Porque ahora digo la verdad que él intentó ocultar. Ya no callo las mentiras que creí. La falsa paz que me ofreció la espiritualidad de la nueva era. La destrucción que sobrevino cuando dejé que la oscuridad entrara en mi hogar disfrazada de luz. Si estás viendo esto y te ves atrapado en esas mismas prácticas, te insto a que te alejes. No porque esté de moda, sino porque tu alma está en juego. Comparto todo esto no para generar compasión, sino para que logres un cambio. Tu cambio. Si esta historia refleja algún aspecto de tu vida, no esperes a que todo se derrumbe. No creas la mentira de que estás demasiado perdido. Estaba perdido, estaba endurecido, era rebelde. Y aún así,
Dios me buscó. Él hará lo mismo por ti. Pero debes elegir la verdad sobre la comodidad, la luz sobre las buenas vibras, las escrituras sobre la autoayuda. Debes cerrar las puertas que una vez abriste e invitar a su espíritu a entrar de nuevo. Si este testimonio despertó algo en ti, no solo lo sientas, actúa en consecuencia. Tu sanación podría comenzar hoy. Si todavía estás viendo esto, creo de todo corazón que no es casualidad. Dios te llama. Ya sea que estés al borde de una decisión, en medio de una batalla, o ya estés entre las cenizas de lo que una vez fue, este momento es tu invitación. He compartido mis heridas, no para detenerme en ellas, sino para mostrarte cómo puede ser la redención. La oscuridad puede haber tenido su capítulo en mi historia, pero no tiene la última palabra, y tampoco tiene por qué tenerla en la tuya. Si aún tienes aliento en los pulmones, aún hay gracia disponible para ti. No esperes, no corras, vuelve a casa. Quiero hablarle directamente a quien piensa que es demasiado tarde. Quizás has cometido los mismos errores, quizás has ido aún más lejos, quizás has estado cargando vergüenza en silencio durante años. He estado ahí, conozco el peso, pero también sé lo que se siente cuando ese peso se alivia, y puede aliviarse hoy. No porque te hayas arreglado, sino porque Jesús ya pagó el precio para liberarte. No necesitas otro ritual, no necesitas perseguir otra energía, necesitas la verdad, y la verdad es una persona. Su nombre es Jesús, y no está lejos, está aquí mismo. Así que déjame preguntarte, ¿estás listo para entregarte? No a medias, sin condiciones, totalmente, con todo el corazón, porque ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando se rompen las cadenas, cuando la claridad regresa, cuando la sanación comienza a fluir a cada rincón de tu vida. Si estás listo, comienza con una oración. No esperes a que sea perfecta. Simplemente di con sinceridad: Jesús, te necesito. Perdóname, sáname, restáurame, entra en mi vida y renuévame. Ahí es donde comienza. Ahí es donde mi vida comenzó de nuevo. Y ahí es donde la tuya también puede hacerlo. Si este testimonio te conmovió, si despertó algo en tu espíritu, no te vayas sin cambiar. Suscríbete a este canal, no solo por el contenido, sino por la verdad, por la luz en un mundo oscuro. Comparte este video con alguien que necesite un llamado de atención, alguien a quien amas, alguien por quien has estado orando. Deja que este mensaje sea el puente que lo lleve de regreso. Sigue este espacio si estás listo para recorrer un camino diferente, un camino iluminado por la verdad, lleno de gracia y anclado en Cristo. Inscribe tu nombre en el movimiento de quienes eligen a Jesús en lugar del engaño. Apaga el ruido. Cierra las puertas a todo lo que te ha estado drenando el alma. Elimina lo que necesita irse. Aléjate de lo que te ha mantenido atado. Hoy puede ser el primer día de libertad. No un alivio superficial y temporal, sino una transformación eterna. No te prometo una vida más fácil, pero te digo que no hay lugar más seguro para construir tu futuro que sobre la roca que nunca será sacudida. Esa es la única manera de proteger tu hogar, tu corazón, tu familia de las mentiras que destruyeron el mío. Pero aún tienes tiempo. Aún tienes una opción. Elige la vida. Y si alguna vez dudas, regresa a este espacio. Regresa a esta voz. Regresa a la verdad. Esto no es solo un canal. Es un refugio. Un lugar donde los quebrantados pueden hablar sin vergüenza. Donde la verdad no se filtra ni se suaviza. Donde la gracia fluye libremente y Jesús es exaltado. Seguiré aquí para compartir lo que Él ha hecho y para recordarte que no estás solo. No importa cuánto hayas caminado, todavía hay un camino de regreso. Y estaré aquí, animándote, orando por ti y caminando contigo. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme compartir su historia por unos momentos. Si este mensaje despertó algo en ustedes, no dejen que se desvanezca. Inscriban su corazón en la palabra. Sigan esta página. Compartan este testimonio. Sobre todo, sigan a Jesús. Porque todo lo demás les fallará, pero Él nunca. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, manténganse cerca, firmes, y bajo la protección del único nombre que salva. De todo corazón, Dios los bendiga.
Estoy con ustedes. Sigan adelante.